Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a empezar con la asignatura de principios de hardware, ¿sí? Pero entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de la definición, vamos a hablar un poco de componentes, de cómo se clasifican alrededor de un sistema informático y pues bueno, vamos a hablar de cómo esto se configura o bueno, se alinea con lo que son los circuitos digitales para, pues digamos, lo que es la evolución posterior a los sistemas de cómputo que ya todos conocemos. Entonces, bueno, en principio, pues digamos, el hardware, pues no creo que haya necesidad, bueno, de ampliar mucho la definición, ya ustedes saben, pero a grandes rasgos, bueno, vamos a decir que es la parte física del sistema informático. Hablando como tal de este sistema, básicamente vamos a relacionar, o bueno, principalmente vamos a relacionar lo que son los sistemas electrónicos, los sistemas eléctricos, los sistemas electromecánicos y los sistemas mecánicos. Por ejemplo, chicos, a ver si yo les dijera que me nombraran un componente electrónico de un computador, ¿qué me podrían decir? Labor, profe, disco duro, RAM. Buenos días. Buenos días. Listo. Sí, bueno, digamos, bueno, de las que dijiste, quedémonos con la RAM. Listo, la RAM sería un componente electrónico. Si yo les dijera, bueno, por ejemplo, el componente eléctrico, ¿qué podría ser un componente eléctrico? La fuente. La fuente podría ser un componente eléctrico. Muy bien. Si hablamos de componente electromecánico, ¿qué podría ser electromecánico en un computador? Un disco duro, ¿no? El El disco disco duro. duro. Bueno, hablando de los discos clásicos, digámoslo así, de los discos normales, pues sí sería el disco duro, sería electromecánico. El teclado. El teclado podría ser, bueno, de hecho el teclado lo podríamos ubicar entre electromecánico y mecánico, ¿cierto? Y bueno, hablando de mecánico, qué parte del computador podría ser mecánica? ¿Qué se les ocurre, chicos? A ver, por ejemplo, Libardo. Ah, bueno, un mouse. Joana ya participa, yo, un mouse. Ujú. Sí, o sea, como se dan cuenta, o sea, el computador, bueno, por más de que uno o se limite, digamos, a ver lo que es la parte, bueno, digamos, electrónica, que generalmente uno como tiende a buscar que la RAM, que el procesador, que, bueno, la memoria, etcétera, etcétera, son muchos los componentes que están alrededor y todos ellos son muy importantes para que nuestro sistema informático, nuestro equipo ¿qué? De cómputo, pues funcione, ¿cierto? Entonces, pues igual ustedes saben, ¿no? Con que falle cualquiera de esos, pues ya la experiencia de usuario, incluso ni siquiera el encendido podría, digamos, ser satisfactorio para poderlo utilizar eficientemente. Bueno, entonces muy bien. De aquí, bueno, ya pues antes de llegar, pues por así decirlo, a esto que ya es como más familiar para nosotros y que incluso de esa misma manera lo hemos podido clasificar, o bueno, citar algunos ejemplos, esto, digamos, tiene un contexto, digamos, de historia, donde nosotros pues podemos ver desde dónde viene o cómo se hizo como para llegar hasta este punto, hasta el punto donde pues digamos ya tenemos estos dispositivos. Es más, digamos que podemos decir que tenemos estos dispositivos a esa escala de tamaño, ¿sí? Y que pues ya en conjunto conforman como tal lo que sería el sistema de cómputo. Entonces, si nosotros nos remitimos, digamos, a hablar, perdón, a hablar de una primera generación de estos tipos de dispositivos, nosotros tendríamos que mencionar básicamente lo que son los tubos de vacío, ¿sí? No sé si de pronto estén familiarizados con la imagen o con el concepto, por así decirlo, de tubo de vacío. Pero en caso tal, bueno, busquemos un ejemplo aquí, para que lo visualicen mejor.
Bueno, listo. Entonces, básicamente aquí tenemos como la ilustración, ¿cierto? De lo que sería pues un tubo de vacío. Entonces, viendo pues digamos esa forma de estos elementos, de estas placas, básicamente, o sea, aquí tenemos como el primer dispositivo electrónico propiamente dicho que se empezó a utilizar para, o bueno, con el propósito de almacenar información, ¿sí? Entonces, miren, básicamente, o sea, fue como una adaptación que se le hizo a estos tubos de vacío. En los primeros diseños, básicamente estos tubos tenían en su interior digamos, un elemento, un electrodo, ¿cierto? Bueno, algo como esto, ¿sí? Y pues básicamente se polarizaba de tal manera que este tubo de vacío se utilizaba a modo de amplificador de corriente, ¿sí? Entonces, básicamente, pues se utilizaba como en dispositivos de sonido. De pronto ustedes habrán escuchado, al menos en historia, de pronto de gente mayor o en algún documental o lo que sea, que muchos dispositivos electrónicos tenían, bueno, digamos como los televisores, los radios, tenían una serie de estos tubos en la parte posterior y pues que básicamente una vez se calentaban, pues empezaban a dar ya sea el sonido o a dar la imagen, ¿sí? Pero como les digo, básicamente su propósito inicial era ese, era amplificar una señal eléctrica que entraba y pasaba a través de él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, sucedía acá adentro? Entonces, una vez se polarizaba, bueno, el cátodo y el ánodo de este tubo de vacío, los electrones que estaban en el interior, y pues ya como su nombre lo indica, estaban como puestos al vacío, ¿sí? Una vez se excitaba, digamos, con corriente eléctrica hacia aquí, los electrones empezaban a mover rápidamente en el interior, ¿sí? Produciendo el efecto de amplificación de la señal que está entrando, ¿sí? Sin embargo, cuando ya estos tubos de vacío se empezaron a utilizar ya más desde el punto de vista, como les mencionaba, electrónico para efectos de almacenar información, entonces esta configuración interna cambió un poco. Básicamente, en primer lugar, este alambre que está, bueno, aquí que tenemos recto esta placa, se empezaba a poner de una forma helicoidal, ¿sí? Y pues la polarización se realizaba de manera inversa, de tal manera que los electrones que estaban dispersos aquí en el vacío, en lugar de dispersarse más por la acción de la corriente, debido a la polaridad contraria, lo que hacían era fijarse a ese alambre que estaba en esa disposición helicoidal, ¿sí? De tal manera que, digamos, esos electrones básicamente representaban datos, representaban información, que igual esa mecánica sigue siendo la misma. Si nosotros nos ponemos a ver en el sentido más técnico, en realidad, pues básicamente los datos, ¿sí? Sus documentos, sus archivos y todo eso, en el momento del procesamiento y de almacenamiento y demás, básicamente son esos, son electrones, son cargas que están almacenadas dentro de un determinado dispositivo, ¿sí? Que en ese entonces era los tubos de vacío, ¿sí? ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Vale, chicos. Muy bien, bueno, entonces digamos, eso tenemos con respecto a la primera generación, ¿sí? Y es más, bueno, podemos decir que cuando ya se empezó a implementar el uso de los tubos de vacío de esa manera, pues estos desplazaron a otros tipos de componentes electrónicos, que son los relés, ¿sí? Que, pues bueno, para los que recuerdan su curso de electrónica, básicamente el relé es un switch electrónico, un switch eléctrico, ¿sí? Que se dispara o no se dispara, digamos, dependiendo del flujo de corriente que se pase a través de él. Entonces, básicamente ese control, digamos, de procesos o de actividades se realiza también a través de estos tubos de vacío. Pero bueno, pasando ya a lo que sería la segunda generación, ¿cierto? Ya pasamos a una electrónica, por así decirlo, más desarrollada, ¿sí? Y es aquí donde ya aparecen los dispositivos denominados transistores, ¿sí? Que pues si nos vamos al sentido técnico, básicamente la lógica de funcionamiento es la misma, ¿sí? Que el tubo de vacío, ¿sí? Pero la ventaja de estos dispositivos, en primer lugar, es el tamaño, ¿sí?
O sea, digamos, en lo que respectaba, digamos, a tener un televisor con X cantidad de tubos de vacío atrás, más el calor que esto producía, ¿sí? Básicamente ya estos eran dispositivos muy grandes dependiendo del tipo de electrodoméstico, por así decirlo, que estuviera haciendo funcionar. Acá en la electrónica, pues ya de transistores, eh, estos dispositivos pues permitieron como la miniaturización, o fue el primer paso hacia la miniaturización de la electrónica, ¿sí? Permitiendo reducir el tamaño, ¿sí? De los computadores en una escala muy notable, ¿cierto? Pues miren, ¿qué es lo que pasa aquí? El transistor, bueno, recordando un poco de su curso de electrónica, básicamente tiene, bueno, estas tres paticas, a que cada una de ellas hace referencia a lo que son los terminales del emisor, la base y el conductor. Y pues de igual manera, dependiendo de cómo se polarice, pues va a tener un propósito. Es más, los transistores, pues como ya les mencionaba, al tener una similitud con su antecesor, los tubos de vacío, pues también se utilizan en dispositivos electrónicos de audio, ¿sí? Como para efectos también de amplificar la señal, según cómo se polarice. Pero pues acá en el campo que nos compete, pues básicamente se utilizan como una forma más eficiente de almacenar información a una escala de tamaño mucho más pequeña, ¿sí? Sí, bueno, si hacemos aquí un, una pequeña visualización, digamos, de cómo era el primer computador, miren, pues si se alcanza a apreciar, básicamente es una máquina que está llena de tubos de vacío, ¿sí? Y pues que digamos que la escala de memoria estaba del orden de los kilobytes, ¿sí? Pues básicamente, pues ya pasando a la escala de transistores, pues ya se redujo bastante el tamaño de ese primer computador, que según se decía, pues básicamente ocupaba un cuarto completo, ¿sí? Y pues como vemos, pues básicamente la capacidad de cómputo era bastante limitada. No por eso deja de ser menos importante en el contexto, digamos, de lo que hasta hoy tenemos en lo que respecta a los computadores. Bueno, siguiendo entonces ya pasamos a lo que sería una tercera generación. En esta tercera generación ya empezamos a hablar de lo que son los circuitos integrados, ¿sí? Como su nombre lo indica, básicamente la tecnología lo que permitió fue integrar, ¿sí? Distintos transistores con otros componentes electrónicos, ¿sí? Haciendo pues cada vez más reducida el tamaño de estos equipos de cómputo, ¿sí? Incluso, pues digamos, ya en esta escala ya se empieza a hablar, o bueno, digamos, ya se empiezan a hacer como los primeros pinitos hacia unos computadores como, como más cercanos a la gente, por decirlo así, más en condiciones de tamaño, ¿sí? Entonces, miren, básicamente, pues bueno, aquí tenemos lo que son unos PICs, que son los que vamos a ver más adelante, pero en esencia, cuando nos referimos a un circuito integrado, estaríamos hablando como esta pasta de silicio, ¿sí? Donde podemos ver que, bueno, pues hay distintos elementos electrónicos y pues ya en una escala mucho más microscópica, podríamos decir, que internamente ya se encuentran miles de millones de transistores, dependiendo de la capacidad de ese dispositivo electrónico, ¿cierto? Pero, pues ya hablando de lo que sería ya como efectos de eso, o sea, de tener miles de transistores y de otros elementos en una escala mucho menor, ya estaríamos hablando de la cuarta generación, ¿sí? Donde cada vez más elementos se colocan en lo que ya se conoce como un chip o microchip, ¿sí? Que pues como, digamos que este ya es como el producto, entre comillas, final, ¿sí? De la microminiaturización de los circuitos electrónicos, ¿sí? Entonces, miren, ya al tener cada vez más pequeño eso, o sea, miniaturizar tanto, o sea, digamos que ya hablamos de estos elementos como los microprocesadores, básicamente ya este avance lo que permitió es la evolución y, digamos, el alcance a las personas hacia los equipos de cómputo y la aparición como tal de lo que se denominan los computadores personales, ¿sí? Que son pues ya los que tienen en sus casas y bueno, ya a la escala después de lo que serían, pues bueno, los computadores portátiles y demás, ¿no? Bueno, entonces, aquí, pues ya en lo que se denominarían ya pues los avances o lo que nos espera ya de aquí en evolución con respecto a al tamaño y a las capacidades de los computadores, se están avanzando en estudios sobre nanotecnología, ¿sí? Para, digamos, miniaturizar y volver más eficiente el hardware para los próximos años, ¿sí?
Incluso, pues digamos, alrededor de eso, pues también está el concepto de la computación cuántica, ¿sí? Donde, pues digamos, se espera que, pues digamos, el ciclo de donde se decía que cada año, pues las capacidades de los computadores iban a ir creciendo en cierta medida, pues esa escala dejó de cumplirse. Entonces ya como para pasar a esa escala, entonces ya se empieza a hablar como de guardar, almacenar información a una escala atómica, ¿sí? Y bueno, pues digamos eso con respecto a lo que es la investigación y los estudios y de lo que se tiene la expectativa de lo que está por venir, ¿sí? Volviendo un poco más atrás, digamos, a lo que nos tiene aquí actual, también existe como la evolución acerca del trabajo en lo que se denomina como el hardware libre. Así como existe el software libre, también existe el hardware libre, ¿sí? El cual es un concepto que tiene mucha importancia, ¿sí? Ya que permite que cualquier persona, ¿cierto? Pueda acceder de manera pública a ciertas especificaciones de ciertos elementos y de alguna manera, pues, digamos, construir algo propio, ¿sí? Y pues es más, digamos que podríamos hablar de, digamos, de poder clasificar, ¿sí? Como un punto de partida hacia nuevos horizontes que estén más allá de lo que se construye dentro de las mismas empresas como tal de desarrollo, digamos, hardware, ¿cierto? Entonces, eso básicamente. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro hasta ahí? No, hasta ahora no. Por el momento no, profe. Muy bien, chicos. Bueno, ahora pues digamos, pasando un poco más acerca de los componentes que decíamos que íbamos a hablar un poco, tenemos una clasificación, ¿sí? Entonces ya habíamos mencionado al principio esta clasificación inicial donde hablábamos de los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, ¿cierto? Pues hablando, digamos, en cierto modo de que pues básicamente esos nombres pues ya nos dicen mucho acerca del tipo de elemento dentro del computador. Pero, pues bueno, aclarando un poco más, digamos, los componentes electrónicos son los que hacen parte, pues, de un circuito electrónico, ¿sí? Características, bueno, digamos, normalmente están encapsulados en materiales cerámicos, metálicos o de plástico, ¿sí? Pero con una característica común que son los terminales metálicos, los cuales, digamos, se utilizan para realizar interconexiones entre ellos, ¿sí? Como tal, digamos, y ya, pues, digamos, en su experiencia sabrán que los componentes electrónicos están del lado de ser dispositivos físicos, ¿sí? Pero aquí hay un pequeño detalle. Lo que pasa es que aquí se utiliza indistintamente, como decir la definición o el término dispositivo o, bueno, componente electrónico a elemento electrónico. Si nos vamos al sentido más técnico de la palabra, realmente los dos guardan una diferencia, ¿sí? Lo primero es que cuando nosotros hablamos o nos referimos a componente electrónico, estamos hablando como tal de la parte física, ¿sí? O sea, de lo que podemos tocar, de la parte, pues, digamos, visual y que podemos, digamos, palpar también de esta parte electrónica. Pero cuando nosotros nos referimos a los elementos electrónicos, estamos hablando de su representación matemática, de lo que hace referencia a la parte del modelado, ¿sí? Retomando pues nuevamente al su curso de electrónica, ustedes recordarán que había muchos procedimientos, muchas representaciones, por ejemplo, bueno, por citar un ejemplo, la ley de Ohm, ¿sí? Donde ustedes relacionaban elementos como resistencias, corriente y voltaje, ¿sí? Y pues a partir de ello ustedes construían lo que eran los primeros circuitos eléctricos o electrónicos, ¿sí? Ustedes construían, bueno, configuraciones, digamos, de resistencias en serie, en paralelo, lo relacionaban con capacitores, con fuentes, ¿cierto? Pero incluso, digamos, a partir de allí ustedes hacían una serie de cálculos para ver qué tipo de el componente electrónico o eléctrico iban a utilizar para su montaje, ¿sí? Para obtener el funcionamiento que ustedes necesitaban, ¿sí? Entonces, eso es lo que es básicamente la diferencia, digamos, conceptual entre esos dos términos, ¿sí? Entonces, para que lo recuerden, ¿sí? Entonces, vuelvo y le reitero. Entonces, los componentes electrónicos es la parte física, es cuando nos referimos al elemento físico como tal,
Y cuando hablamos de un elemento electrónico, estamos hablando acerca de su representación, cuando hablamos de un modelado, ¿sí? De lo que estamos haciendo acerca de la parte electrónica. ¿Listo? Muy bien. Hablando, adentrándonos un poco más en esta clasificación, vamos a ver que existen otras categorías un poco más específicas de estos dispositivos electrónicos. Entonces, en primer lugar, tenemos una clasificación según la estructura física. Entonces, según la estructura física, podemos encontrar componentes discretos o componentes integrados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si hablamos de los componentes discretos, entonces son elementos, bueno, perdón, son componentes que se encapsulan de uno en uno, ¿sí? Por citar ejemplos, ahí tendríamos a las resistencias, los condensadores, los diodos, transistores, demás, ¿sí? Y además, digamos, cada uno de estos componentes electrónicos tienen una característica específica, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos la resistencia, pues básicamente es resistirse al paso de corriente, digamos, proteger un circuito. Si hablamos de un condensador, pues bueno, condensar energía eléctrica, guardar la energía de reserva, incluso almacenar información, etcétera. Entonces, bueno, por resaltar, cada uno de esos elementos tiene una función específica. Cuando hablamos de los circuitos integrados, ¿sí? Bueno, para no complicar la definición, pues vamos a decir que básicamente los circuitos integrados son los que están conformados por componentes discretos, ¿sí? Básicamente. Y pues bueno, digamos para ser un poco más específico, entonces, estos elementos integrados, pues bueno, integran dispositivos discretos, componentes discretos, y se encuentran, pues digamos, ya sea en una pastilla o en un circuito impreso, ¿sí? Como para grandes rasgos y distinguir un elemento del otro. Bueno, de otra parte tenemos, según el material base de fabricación. Entonces tenemos lo que son los semiconductores y lo que son los no semiconductores. Entonces, como su nombre lo indica, un semiconductor viene a ser, pues bueno, un elemento, un componente que se comporta, no, se comporta pues medianamente como un conductor y pues también medianamente como un aislante, ¿cierto? A grandes rasgos. Entonces, si decimos que eso es un semiconductor, ¿qué cosa no sería un semiconductor? ¿Qué me dicen, chicos? A ver, por ejemplo, ¿Puedo repetir la pregunta? listo. O sea, chicos, pues ya les digo, ¿no? El semiconductor es algo que pues es mitad conductor, mitad aislante, ¿cierto? Pues como para no complicar mucho la definición. Entonces, eso es un semiconductor. Entonces, ¿qué cosa no sería un semiconductor? ¿El metal líquido? Bueno, puede ser. ¿Quién más? A ver, por ejemplo, Herminso. ¿Qué cosa crees que no sería un semiconductor? Bueno, el litio. Bueno, más o menos. Listo, Herminso, ¿qué dices que puede ser? ¿Qué puede no ser un semiconductor? Bueno, chicos, realmente es algo muy sencillo. O sea, ¿qué cosa no es un semiconductor? Pues un conductor. Podría ser un metal, como han dicho, bueno, como dijo Andrés, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría no ser un semiconductor? Sí, podría ser un aislante. O sea, miren, si algo es completamente conductivo, pues no puede ser un semiconductor. Y si algo, ajá, el plástico. Y si algo es algo completamente aislante, entonces tampoco puede ser un conductor. ¿Sí? Entonces básicamente estaríamos en los dos extremos. ¿Sí? O sea, entonces una cosa es un semiconductor y otra cosa que no lo sea, pues es lo que no es completamente un conductor o es completamente un aislante. ¿Sí es claro?
Sí, no, Listo, chicos, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pasando a otra categoría, entonces tenemos una clasificación según el funcionamiento, ¿sí? Entonces ahí encontramos lo que son los componentes activos o componentes pasivos, ¿sí? Entonces, bueno, los componentes activos son los que necesitan algún tipo de excitación eléctrica para poder funcionar, ¿cierto? Entonces, digamos, sea, bueno, tener alguna ganancia, algún tipo de control como dispositivo, ¿sí? En ese sentido, bueno, podríamos citar también lo que serían las resistencias, los capacitores y demás. Pasando al otro lado, lo que son los componentes pasivos, ¿sí? Son básicamente los que se encargan de interconectar dispositivos activos, ¿sí? O sea, permitiendo que pues haya transmisión de energía entre los distintos dispositivos activos que están conectando. ¿Listo? Entonces eso sería sencillamente. Bueno, tenemos los otros. Según el tipo de energía, ¿sí? Pues miren, si yo les hablo de un dispositivo electromagnético, ¿qué tipo de energía tiene? ¿O qué tipo de energía utiliza? Por ejemplo, Anderson, a ver, ¿qué tipo de energía se te ocurre que utiliza un dispositivo electromagnético? Anderson. Sí, profe. Sí, ¿qué tipo de energía se te ocurre que utiliza un dispositivo electromagnético? Mm, Por el nombre, por la palabra, ¿qué se te ocurre? pues, no sé, profe, energía eléctrica. De, viene Exacto. de la luz. Los imanes Bueno, o, ¿cómo? los imanes o así, o algún motor. Bueno, digamos, tomemos lo primero, energía eléctrica sería una energía eléctrica. O sea, por eso les digo, no se vayan tanto como al sentido técnico, por la palabra, ¿qué se les ocurre? Listo, ya dijeron lo primero, energía eléctrica Magnética. y energía magnética. Exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué involucra o qué hace este tipo de dispositivos? Entonces, básicamente, son los que, bueno, a través de una señal eléctrica producen un campo magnético o bien son dispositivos que aprovechan propiedades electromagnéticas de los materiales para producir energía eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, digamos lo que sería un transformador, un inductor, ¿cierto? Por un lado. O lo que encontramos, bueno, pues sí, estos, ¿qué? Inductores como lo que podemos encontrar en un taladro, ¿cierto? Que pues básicamente, ¿no? Si se produce una excitación eléctrica, las placas magnéticas que tienen adentro pues empiezan a producir el fenómeno de rotación por el magnetismo, ¿sí? Entonces, reiterando, pues básicamente es algo que produce un fenómeno magnético a partir de una señal eléctrica o produce electricidad a partir de, digamos, características magnéticas o excitación magnética. ¿Listo? Eso sería. Ahora, si yo les digo, bueno, un componente electrónico electroacústico, ¿sí? ¿Qué tipo de energía maneja? Eléctrica y por sonido, ¿no? Exacto. Trabaja con la electricidad y con el sonido, ¿sí? ¿Qué elemento se les ocurre que podría ser electroacústico? Un parlante. Un parlante. Muy bien, ¿sí? Básicamente un parlante, pues lo que haría es, digamos, transformar una señal eléctrica en una señal acústica. Pero digamos, bueno, un ejemplo de un dispositivo que haga lo contrario, que convierta energía acústica en energía eléctrica, ¿qué podría ser?
micrófono, exactamente, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta, pues en esencia el micrófono lo que hace es tomar el sonido, bueno, las ondas, lo que se mueve en el aire, lo toma y pues lo envía como un tipo de señal eléctrica. La guitarra también, ¿sí? Lo mismo, o sea, toma las vibraciones, ¿sí? Y las convierte en una señal eléctrica que posteriormente, pues bueno, se condensará y se reproducirá a través de un parlante. Pues básicamente, podemos decir que los dispositivos electroacústicos están ligados entre sí, ¿no? Como para poder, digamos, brindar la información que así lleva. Bueno, tenemos ahora lo que son los optoelectrónicos. ¿Qué tipo de energía se les ocurre que puede moverse allí? Por la palabra, ¿qué se les ocurre que puede manejar? ¿Cómo fue la palabra? Optoelectrónico, o optoeléctrico. Bombillas. Puede ser, por ahí es la cuestión, más o menos por ahí. Bueno, digamos, bueno, bombillas, pantallas, pero algo que está un poquito antes. Bueno, láser, por ahí también es la cuestión. O sea, si nos vamos a lo más básico que tienen en común una bombilla, una pantalla, un láser, ¿qué podría ser? La luz, exactamente. Entonces, opto, ¿sí? Si nosotros lo vemos, pues desde el punto de vista semántico, pues opto hace referencia, bueno, si ustedes hablan de optometría, ¿cierto? No pensaría, ajá, en el sentido óptico, ¿cierto? Pero si nos vamos más allá, o sea, la parte óptica, ¿qué es la óptica o de qué se encarga del estudio? Pues básicamente de lo que nosotros podemos ver. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Lo que nosotros miramos es básicamente el reflejo de la luz golpeando sobre objetos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, si nos vamos a la raíz opto, digamos, bueno, visión, y si nos vamos más allá, está más relacionado con la luz, como ya lo dijeron. Entonces, sería el tipo de dispositivo que produce una señal óptica o una señal de luz a partir de una señal eléctrica y viceversa, ¿sí? Entonces, si tomamos los ejemplos que acaban de mencionar los compañeros, entonces listo. Algo que digamos que me produzca luz a partir de una señal eléctrica, entonces bueno, sería un bombillo, sería un láser. Las pantallas, pues que también básicamente son pequeños haces de luz configurados estratégicamente pues para producir una imagen, ¿no? Pero si nos vamos al contrario, ¿qué podría ser algo que desde la luz me produzca energía eléctrica? ¿Qué se les ocurre, chicos? Un panel solar. Un panel solar, muy bien, ¿sí? Exactamente, un panel solar. Entonces ese es como el ejemplo más común, pero básicamente como tal, ustedes incluso han visto que hay muchos dispositivos electrónicos y de hecho ahorita que se está promoviendo bastante la parte de las energías renovables, pues son muchos los elementos que de pronto a futuro estarán alimentados pues por paneles solares o básicamente elementos que sean o que generen energía a partir de fenómenos físicos como la luz, sí, el viento y demás, pero bueno, eso está como más allá. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta o si va todo claro hasta ahí? Listo, chicos. Muy bien, igual cualquier duda, pues no duden en preguntar, ¿vale? Bueno, continuando. Pues miren, existen otras clasificaciones, digamos, que están relacionadas, por ejemplo, en primer lugar, con lo que es la magnitud de valores, ¿sí? Entonces, en esa magnitud de valores, pues nosotros podemos hablar de circuitos analógicos y circuitos digitales, ¿cierto? Ahora, si hablamos de los circuitos analógicos, pues básicamente serían tipo de elementos, digamos, de la electrónica análoga que emplean magnitudes con valores
valores continuos, ¿cierto? Miren, citando un ejemplo físico, podríamos tener un amplificador analógico que, pues bueno, el serial o bueno, la referencia de ese dispositivo es el LM741. Entonces va a trabajar señales de este tipo, ¿cierto? Como esta señal sinusoidal, valores continuos, vuelvo y repito. Si pasamos a lo que son los circuitos digitales, entonces básicamente son elementos con electrónica digital, como su nombre lo indica, pero que utilizan magnitudes con valores discretos, ¿sí? Que eso también lo recordarán de su curso de digitales. Entonces aquí, pues bueno, un ejemplo de ello sería el SN74LS02, que básicamente es una compuerta NOR, ¿sí? Que pues retomando, pues básicamente va a tomar solo dos valores, un 1, un 0, y pues la salida dependerá de los valores que tenga en sus entradas. Ahora, representando la magnitud de esos valores, ¿sí? Por un lado, las señales digitales lo que van a tomar son muestras de una señal analógica, ¿sí? Como ya también lo vimos en digitales. Pues básicamente aquí tenemos un ejemplo donde, pues digamos, tomamos distintas muestras que asemejan la forma original de la señal analógica. Aquí, como pues bueno, de pronto ya hemos hablado anteriormente, tenemos que pues las señales digitales o las representaciones digitales tienen ciertas ventajas sobre las representaciones analógicas, ¿sí? Y pues ya en el ámbito del software, digamos, de la parte de computación, pues las ventajas principales que presentan estas representaciones digitales son que esa información se puede procesar, se puede almacenar y se puede transmitir de forma más confiable, ¿sí? Entonces, esas son como las características importantes. De aquí entonces, pues bueno, ya retomando nuestro esquema, tenemos pues ya como tal, bueno, de nuestra clasificación inicial de componentes, que desde los componentes electrónicos desprendemos, bueno, los que se clasifican según la estructura física, que son los que ya hablamos, pues bueno, que hablamos según el tipo de energía, según el material de fabricación, bueno, etcétera. Y pues digamos principalmente denominados como componentes discretos y componentes integrados. Y ya en lo que acabamos de ver hace un momento, la clasificación que viene dada por la magnitud de los valores, que serían, bueno, los señales de tipo analógico y señales de tipo digital. ¿Listo? Bueno, entonces aquí íbamos a hablar también de la importancia de los circuitos digitales. Entonces, hablando un poco de ello, vamos a definir lo que son los circuitos combinacionales. Entonces, los circuitos combinacionales, por recordar un poco, básicamente son los dispositivos que responden de manera inmediata a los cambios que se den en las entradas, ¿sí? Entonces, dependiendo del valor de las entradas, pues vamos a tener una determinada salida. Entonces, aquí, bueno, recordando una representación del circuito combinacional, aquí tenemos una compuerta AND y una compuerta SOR, y por acá tenemos, pues como ya recordarán un poco, pues la forma de cómo a partir de una función booleana podíamos, digamos, representar esa función y simplificarla a través, bueno, de mecanismos como la tabla de verdad y los diagramas de Carnot, ¿sí? Para finalmente, digamos, obtener una función más simple y poderla representar básicamente a través de estas compuertas, ¿sí? Pasando a las otras, que serían los circuitos secuenciales, como característica principal tienen que, pues, la salida no depende únicamente del valor presente, sino también depende de un valor pasado, lo que ya nos lleva a pensar, o bueno, nos lleva a definir ya el uso de lo que es la memoria, ¿sí? Parte esencial en los sistemas de cómputo. Entonces, miren, en esencia, un circuito secuencial viene a ser un circuito combinacional con elementos de memoria, ¿sí? Con capacidad de almacenar información en binario. Entonces, ¿cómo se da esa característica? ¿Cuáles son los elementos de memoria dentro de un circuito secuencial? Entonces, básicamente son estos elementos que vemos aquí, que se denominan flip-flops, ¿sí? Entonces, estos elementos se encargan de recibir la señal de esta primera base, que es un circuito combinacional, y esos valores, digamos, volverlos a poner en la entrada de alguna compuerta, ¿sí? Indicando el uso del elemento de memoria, ¿sí? Para variar el funcionamiento y almacenar datos
como tal en este circuito. Aquí, digamos, tenemos la representación de cómo se hace esa ubicación o esa interacción, digamos, de datos para predecir cuál será la salida posterior en este circuito secuencial. Entonces aquí básicamente lo que tenemos son la máquina de estados, ¿sí? Entonces aquí cada uno de estos pequeños círculos en azul representan los estados, y estos semicírculos que están alrededor y estas interacciones entre ellos representan las transiciones y los posibles nuevos estados que se puedan dar dependiendo de la condición de memoria. ¿Listo? Entonces, eso a grandes rasgos, digamos, de lo que nos interesa, la parte de memoria como tal, que ya hace parte de los sistemas o de los equipos de cómputo. Aquí, por ejemplo, entonces, tenemos un estado de memoria 1, 1, ¿sí? Recordemos que estamos en una escala binaria, y pues de aquí, pues bueno, vamos a pasar. Entonces aquí de este estado 1, 1, pasamos, digamos, aquí a este estado 1, 0, ¿sí? Donde vemos que se está conservando un estado de memoria, ¿cierto? Pero hay un cambio, digamos, en un valor binario que es un 0, ¿sí? Entonces en este punto, en este estado, se mantiene. De lo contrario, digamos, de la transición de este estado a este estado, si no hubiera, digamos, la memoria, este estado de aquí cambiaría, y pues este aquí, digamos, este 1, 0 no sería 1, 0, sino sería 1, 1, 1, ¿sí? Pero como el dato ya está almacenado, entonces aquí podemos registrar esta nueva transición, ¿listo? Y así con los distintos estados e interacciones que hagamos dentro de nuestro circuito secuencial, ¿sí? Pero a grandes rasgos, pues el objetivo principal o la característica que nos interesa, vuelvo y le repito, es la parte de la memoria, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos entonces, digamos, ya hablando de esa condición de memoria, vamos a empezar a hablar de lo que son los sistemas microprogramables. ¿Cuáles son las características que tienen? Que son sistemas que son capaces de leer, interpretar y luego ejecutar de manera secuencial instrucciones que se dicten o que contenga un programa determinado, ¿sí? Entonces, miren, sin importar qué tan simple o qué tan complejo sea un sistema microprogramable, o sea, sin importar que sea un PIC o que sea un microprocesador, que obviamente sería mucho más complejo, ¿cierto? Todos ellos tienen la misma estructura, lo que tenemos aquí en este diagrama, ¿sí? Entonces, todo sistema microprogramable necesita de una unidad de procesamiento, o CPU, controlada, o bueno, que mejor dicho, va a manejar las interacciones, las secuencias de ejecución de código a través de un reloj. Y, pues digamos, todas esas instrucciones, pues se van a ejecutar, o bueno, se encontrarán almacenadas en la memoria interna, ¿sí? Y pues las instrucciones posteriormente, pues pasarán a lo que son las unidades de entrada y salida, con las respectivas órdenes e instrucciones. Bueno, repitiendo allí, valga la redundancia. Pero bueno, perdón. Entonces, estas instrucciones, ¿sí? Básicamente, pues bueno, si están en un chip y no se llevan al exterior para que hagan funcionar algún elemento, pues no me sirven de nada. Entonces aquí es donde aparecen, digamos, los elementos que van a permitir comunicar esta unidad, este sistema microprogramable, con los periféricos que estén afuera. Yéndonos un poco a una escala mayor, digamos, serían los elementos que permiten interactuar la board, ¿sí? Todos los elementos de la board, para controlar periféricos como el mouse, el teclado, la pantalla y demás, ¿sí? Por hacer una descripción a grandes rasgos. Ahora, hablando de esa CPU de unidad central de proceso, internamente tiene lo que sería la unidad aritmético-lógica y la unidad de control, toda ella manejada y almacenada a través de lo que son registros, ¿sí? Que más adelante hablaremos un poco más de ello. ¿Sí es clara esa parte o tienen alguna pregunta? No, ninguna. No hay señal. Vale, chicos. Bueno, entonces, continuando, entonces ya finalmente, después de toda esta clasificación, tendríamos al final que, pues bueno, nos vamos sobre la línea de los componentes digitales, donde encontramos, pues ya mencionamos, los
circuitos combinacionales, los secuenciales y finalmente los componentes programables, ¿sí? Que son los que nos interesan y son los que en primera instancia vamos a aprender a programar y a interactuar con ellos, ¿vale? Muy bien. Haciendo relación, pues ya para finalizar aquí con estos elementos, tenemos que hablar de los componentes electromecánicos, ¿sí? Y de tal manera, pues que como hicimos el ejercicio tomando la raíz de la palabra de los anteriores elementos, pues básicamente entonces un componente electromecánico pues va a ser un elemento que va a producir señales eléctricas a través de un movimiento, ¿cierto? O algún fenómeno mecánico, o va a producir también un fenómeno mecánico a partir de una señal eléctrica, ¿cierto? Entonces, ejemplos de ello, pues serían, bueno, los motores eléctricos, los relés, que básicamente, como ya les mencionaba, son interruptores que cambian su estado dependiendo de una señal eléctrica, ¿sí? Y si nos vamos del otro lado, digamos, algo muy sencillo, pues sería un apagador en sus casas, ¿cierto? Si ustedes producen la acción mecánica, pues van a producir un flujo de corriente que va a encender un bombillo o va a encender un dispositivo, y pues también con la misma acción mecánica, pues van a hacer que cese ese flujo de corriente, ¿sí? Entonces, básicamente, pues en un componente electromecánico, pues, para no ir tan lejos, en un computador, pues sería el switch, ¿sí? El botón de encendido y de apagado de mi computador, ¿vale? Muy bien, nuevamente, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud de lo que hablamos ahora, de alguna parte que mencionamos antes? No, ninguna.